Vivimos en un tiempo donde se ha tecnologizado nuestra relación con el mundo, transformando la forma en que significamos nuestro hacer y nuestro estar. Los modos de vida estructurados a partir de las instituciones, discursos, normatividades, en definitiva, a partir de sentidos estables que ordenaban de manera clara y muchas veces tajante lo bueno de lo malo, lo permitido de lo prohibido, hoy están en jaque. Al tiempo que proliferan otros sentidos que van permeando nuestros cuerpos, nuestras prácticas y que ordenan de manera menos solemne, pero tal vez más eficaz. Actualmente prima la lógica de la obsolescencia con su culto a la novedad, dificultándonos la posibilidad de conectarnos a un presente como terreno donde construir y afirmar proyectos más duraderos. La virtualidad, especialmente a partir de la pandemia, mostró las continuidades entre lo psíquico y lo fantasiado y lo fluido e ilimitado de las redes. Los contenidos virtuales cada vez pregnan mayormente nuestras subjetividades. 3 esferas de realidad: la realidad psíquica, la realidad social, la realidad virtual, que se trasvasan entre sí. Hoy en Moebius abordaremos la pregunta por el presente, por las realidades que habitamos, por las realidades que nos habitan y los futuros posibles. Luego de la pandemia, todo lo que es digital ha tenido una explosión enorme. Y las redes formatean el psiquismo, pero dentro de ciertos límites. Yo siempre digo, no somos autómatas, es decir, no estamos completamente formateados. Tampoco somos autistas, en el sentido que rechazamos todo lo que viene o nada de lo que viene nos afecta. Lo cierto es que hay una socialización del psiquismo mucho mayor a partir del advenimiento de lo digital y de las redes sociales. Lo que está en las redes ahora, sobre todo, pareciera que son representantes de la realidad. De alguna manera estamos obligados a tener redes sociales porque siento que si no estás por fuera de un sistema. Tienen construcciones que facilitan mucho la interacción, reacciones, likes, fotos, comentarios, distintas formas, y que trabajan muy fuertemente sobre las necesidades de la subjetividad. Por ejemplo, la necesidad de reconocimiento que todas las personas tenemos y que en las redes se trabaja muy fuertemente por medio de estas herramientas, de estos botones que parecen sencillos y que está en nosotros tocarlos, pero que es la propia herramienta la que los ofrece sabiendo que de alguna forma los necesitamos. Brindan una satisfacción que se va en el mar de publicaciones y necesita constantemente ser renovada. Bueno, las redes son una gran herramienta de comunicación hoy, esto es indiscutible, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que estas herramientas funcionan desde un mecanismo y este mecanismo favorece determinadas narrativas y discursos. Todo esto de la temporalidad, de la vertiginosidad, afecta algo fundamental, que es la capacidad de reflexión que tiene el sujeto. Hoy es muy difícil tener una imagen de sí que no esté impregnada por los modelos identificatorios en los cuales estamos capturados. Los más chicos tienen estos criterios de respeto y además de aceptación de los diferentes y de las diferencias mucho más arraigados, y no es por las familias. De todo lo que ven en los influencers, en TikTok, en todas las redes, en estos momentos son tan o más importantes en la constitución de la subjetividad que las propias familias. Siento que la dopamina que me da estar scrolleando videos y reels y ver imágenes distintas y diversas de intereses, digamos, dirigidos hacia mí, reemplace o me parezca mucho más placentero que estar en una plaza tomando un mate con mis amigas, ¿no? Es muy peligroso eso. Pero no tenemos verdaderamente noción de dónde va a terminar esto. Y se habla muchísimo acerca de ChatGPT, por ejemplo, como algo que va a hacer que nadie tenga trabajo en el futuro. Bueno, por ejemplo, los abogados. No es que los abogados van a perder su trabajo. Los abogados que usan inteligencia artificial van a reemplazar a los abogados que no usan inteligencia artificial. Esa es. Y eso me parece un poco más ajustado. Lo que vemos es una mayor exigencia, más que una mayor libertad. La exigencia de estar todo el tiempo prendidos, de estar todo el tiempo mostrando qué hacemos,
A veces se dice, bueno, el mundo real está de un lado y eso es lo virtual. Yo creo que eso es una equivocación. El mundo actual es el mundo que está atravesado por las redes y, bueno, un lazo social bastante más efímero que de alguna manera se organiza en función de una lógica del consumo. Y no solamente consumimos productos, sino que consumimos las imágenes que nosotros producimos y que producen los otros. Entonces las redes sociales aparecen como formas de socialización y sociabilización muy diferentes, en donde las subjetividades se transforman en esa dirección, se transforman las formas de reconocimiento, que es algo que a mí me interesa también pensar, ¿no? Y lo hacen a través de las formas que la sociedad ofrece. Y las redes sociales son una de esas formas en donde el reconocimiento es muy lábil en algún sentido. Y se pierde como otra cosa, ¿no? Como el contacto con uno mismo, con momentos de reflexión, la comunicación real, el contacto con un otro, el decir, che, vamos a tomar unos mates, contacto con la naturaleza. Hay un montón de cosas que se pierden debido a las redes sociales. Hay que saber utilizarlas con precaución. Clic aquí, me gusta, acepto, estoy de acuerdo, no soy un robot, tal vez te puede interesar, consigue más seguidores, actualizá, completá, personalizá. Porque es lo que yo soy, lo que dio, a veces la realidad la usan de reality show. Yo soy el único que se dio cuenta de lo que es la realidad, por eso habla la verdad y nunca miente más. ¿Consumimos o producimos datos? ¿Queremos, buscamos, obtenemos o damos más información? ¿Cuánto de lo que hacemos en las redes nos hace? Enredados pero solos, libres pero sujetados. En las redes somos constantemente productores y consumidores de contenidos. Y no solo eso, sino que también somos curadores, ordenamos el contenido. El hecho de mirar una publicación 1, 2, 3 segundos ya es un dato para la herramienta, para la plataforma que lo analiza, lo distribuye, lo pasa a una estadística y sabe que si yo lo vi 3 segundos, hay una persona que lo puede mirar también 3 segundos. Estamos todo el tiempo alimentando esa maquinaria algorítmica. Lo que vos consumís es lo que te muestra, más o menos. Entonces, medio termina creando una burbuja, por lo menos a mí me suele mostrar cosas con las que soy afín. Te va conectando con gente dentro de tus propios gustos e intereses. No necesariamente ves personas diferentes. Estos análisis de datos lo que le dan a las empresas que son las que trabajan con esto es un perfil muy detallado de quiénes son los usuarios, quiénes son los potenciales usuarios. Tienen incluso una capacidad de anticipación de saber qué es lo que nos puede llegar a gustar. Pero por ejemplo el WhatsApp, escribo, recibo una respuesta. En el tiempo y forma que al otro le viene bien y puede y lo que fuera. Asincrónico. Exactamente. Por lo tanto, ahí no hay un diálogo, no hay una cuestión de yo digo algo, vos lo escuchás, sobre eso pensás y reformulás o repreguntás y entonces a mí me permite pensar y entonces lo que yo pienso modifica o afecta a lo que vos pensás y lo que vos pensás a la vez me hace a mí, me dispara a otros sentidos, sino que lo que hay son monólogos. El narcisismo no es solamente una exaltación, o mejor dicho, sí es una exaltación del yo, pero donde encuentra un otro, que es el otro que tengo enfrente, la cual me pone un límite y a partir de ahí aparece la frustración. Ya no miento, yo digo las verdades, las realidades a veces son lo que son, por eso mismo me di cuenta lo que soy y aunque la realidad es fuerte no hay que vivir en una ficción. Al construir un perfil, contar una historia, añadir un estado, ¿quién mira lo que se ve? ¿Qué ves cuando te ves? ¿Quién te mira cuando lo ves? El lugar del otro en las redes sociales. Uno puede expresar en redes sociales, pero siempre va a haber un otro que mira lo que vos ponés. Entonces, ahí digo, ¿hasta qué punto nos expresamos libremente y no desde el pensar que el otro te mira y que hay una imagen que sostener? Las redes se presentan como plataformas neutras, como si fuera una herramienta que uno utiliza, pero tienen un análisis que necesita una complejidad. Hace ya un tiempo que se vienen viendo consecuencias que en parte son adjudicables a una forma de ser que tenemos hoy que está totalmente mediada por lo digital. Esta concentración de opiniones que hay
que en cierta forma también conduce a una intensidad de las identidades y a una exacerbación, una necesidad de diferenciación que se vuelve cada vez más intensa y que separa cada vez más a las personas, a los grupos. Siento, o hay veces que me pasa que tengo que subir algo, o cuando quiero subir algo o decir algo, tengo que ser muy puntual o especificar después porque no sé cómo me va a perjudicar o si me va a favorecer. Si yo voy a herirte o voy a herir algo, mejor me reservo, ahí está como algo sabio, digamos, que mejor me reservo ese comentario si yo voy a herir, digamos. De alguna forma se está yendo hacia una tribalización de la sociedad. Es delicado el hecho de que no haya puentes en común entre estas tribus y que haya una rivalidad, que no haya posibilidades de consenso o que incluso no haya términos en común, palabras con las cuales llamar fenómenos que suceden y que incluso entre las tribus pueden tener distintos nombres. Puede ser un problema a nivel lenguaje incluso. O sea que estamos formados para que lo diferente sea lo odiado y lo exterior. Piensen en una rica comida. Se les hace agua en la boca, ¿no? Se la tragan. Bien. Segunda parte de la experiencia. Piensen en la misma comida o en otra comida que se les haga agua a la boca. Bueno, pero esta vez la saliva la pongan en un vaso. Bien. Y ahora vuelvan a tomarla. La mayoría de la gente no puede. O sea, la misma sustancia que te producía placer por el solo hecho de ser exterior, ya se vuelve asquerosa, repugnante. Así se forma la noción del otro en nuestra infancia. ¿Se entiende por qué es tan difícil aceptar la diferencia del otro? La posibilidad de no enfrentarse al otro, entendido también como una amenaza, en el sentido de que ponga en riesgo nuestra existencia en términos de existencia subjetiva. Es decir, la búsqueda del reconocimiento, el narcisismo, finalmente lo que trata de hacer es garantizar o confirmar que somos alguien ante otros. Es mucho más difícil lograrlo cuando uno se enfrenta a un otro, digamos, en una misma situación, cuerpo a cuerpo, que a través de las redes, en donde, bueno, uno puede escapar más o menos fácilmente. Y en ese sentido las redes funcionan como un resguardo en donde uno puede recuperar su narcisismo más fantasmáticamente que, digamos, tener que conquistarlo en una lucha real, en el sentido de Hegel con el otro. El discurso de odio, ¿cómo lo podríamos caracterizar rápidamente? Es un discurso que busca impugnar la participación en el espacio público de alguna persona o de alguna persona en tanto integrante de una comunidad más amplia, ¿no? De un grupo étnico, de un grupo social, de un grupo nacional. La xenofobia, el racismo se articula en el discurso del odio, que se manifiesta en distintas prácticas que lo que hacen es que también se empieza a tensionar el propio espacio de la discusión pública y que amenace con su ruptura. El crecimiento de los discursos fascistas y supremacistas en las redes, pero como yo veo mucho más gente como yo llevando conocimiento a las personas en forma de solidaridad, pero ¿cómo pueden este discurso ser los mayoritarios en las redes? Pero las redes tenemos que defenderlas, que sean reguladas para que no sean tomadas por estas narrativas que no contemplan la diversidad y las personas que son no normativas, se puede decir. La confrontación política, para que se mantenga en sus condiciones mínimas, supone que el otro sea reconocido como un otro. Cuando tenemos discurso del odio, aparece una configuración distinta. El otro es desconocido como el otro. Deja de ser pensado como un otro. Empieza a ser pensado como un enemigo, empieza a ser pensado como un sujeto irracional, lo cual linda casi con la animalización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discursos del odio, lo que empieza a borrarse es esa frontera de la construcción de un otro a través de la esfera política. La polarización genera una moralización de la política. ¿Por qué? Porque genera un binarismo, porque tiene una dimensión afectiva e identitaria muy fuerte. Entonces, por una parte, amplía muchísimo la politización juvenil. ¿Por qué? Porque así como la otra había incorporado lo político, esta viene a incorporar lo no político y lo antipolítico. Entonces, también yo diría que hay una pérdida, hay una restricción de los sentidos de la política, hay una restricción del debate político, porque esto
se vive en toda la sociedad, ¿no? La discusión empieza a tener términos que al vincularse con lo identitario pierde la posibilidad de los grises, pierde la posibilidad inclusive muchas veces de la discusión más profunda porque se pasa rápidamente un conflicto emocional. Hoy creo que lo que vemos con mucha preocupación, pero realmente es esto de los discursos de odio tan dirigidos. Se ve en canales de televisión, de noticias sobre todo, contra las mujeres en la política que tienen liderazgo y contra las feministas. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias graves, no solo en los cuerpos de quienes lo padecen, no todas tienen espalda para soportarlo. Una se corre de esa exhibición o de esa exposición y lo que se empobrece es la democracia, porque cuando esas voces se silencian, salen del debate político, salen del debate público. En las redes sociales hay redes que son mucho más cruentas, sabemos, y el activismo de los trolls buscan eso, ¿no? Silenciar, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? A veces la mentira es buena, pero prefiero la verdad, porque para aprender hay un baldazo de realidad. En la gramática del instante, una historia dura un día. En la espera de novedades, una demora en la respuesta clava el tiempo en un visto. Temporalidades de la experiencia en la virtualidad. Lo digital, la vertiginosidad, que está muy presente además en las redes sociales, no le da tiempo al yo para la elaboración. Pero todo eso necesita de una temporalidad que está absolutamente fuera de rango en este momento, porque la temporalidad vertiginosa que impone los medios y que impone la realidad misma, porque la realidad misma en la cual vivimos está impregnada de una aceleración increíble, ¿sí? Yo diría que en ese sentido el psiquismo está en ciertos problemas. Ahora, y con las redes exacerbado al máximo, esta satisfacción se pretende inmediata, es decir, y si no, hay frustración. Nada es procesual. Nada es procesual y nada es construido, incluso si uno piensa lo que es un proceso de seducción, es decir, esta idea de ir insinuando, ir descubriendo, que también tiene su encanto, y ahora con la inmediatez también se pierde ese encanto. Que esta frustración puede dar incluso lugar a la violencia. Bueno, no me contesta, estará con otra persona, no me quiere. Las redes, por un lado, una de las preocupaciones que hay, que creo que no es la principal, es la difusión de informaciones falsas o mentirosas, que eso puede inducir a las personas a actitudes que en general son bastante autoritarias, bastante fachas. Ese es un problema, pero también a veces circulan modos de razonar que son falaces, es decir, para decir un ejemplo de la Argentina y no ligado al amor, en un momento se denunciaba al mismo tiempo las vacunas son un veneno y además hay algunos privilegiados que tienen acceso antes que otros. Bueno, si es un veneno, ¿para qué querés tener acceso antes que otros o denunciarlo? O sea, vos no podés al mismo tiempo denunciar esas dos cosas. Y eso es típico de cómo circula los mensajes en las redes, ¿no? Cuestiones que son falaces y razonamientos ilógicos. Y eso produce también malestar, es decir, porque uno que te llega a una disonancia cognitiva hace que uno se descompense, es decir, pero ¿qué es esto, no? Si pensamos las distintas discursividades a través de las cuales se organiza lo político, es decir, a través de las cuales se organiza la confrontación por los accesos a lugares de poder y por las tomas de decisiones en los colectivos, uno podría decir que no es lo mismo que esas confrontaciones, que esos conflictos se tramiten a través de las imágenes que se tramiten a través del discurso verbal o que se tramiten incluso a través de un soporte audiovisual. Abren distintas posibilidades y también a nivel subjetivo exigen cosas distintas a sus destinatarios. Sí, el discurso verbal, ya sea escrito, ya sea una discusión radial, por ejemplo, exige en su auditorio competencias que tienen que ver con lo argumentativo, con la capacidad de distinguir propuestas, ideas, con la capacidad de seguir un hilo de premisas que llevan a una conclusión. En lo visual todo eso está concentrado. No hay premisas, no se pueden separar premisas de conclusiones, no se pueden distinguir distintos argumentos. Lo que tenemos, en cambio, en lo visual, es una apelación que tiene que ver con el orden de las prácticas.
La apelación que las imágenes tienen sobre el electorado, sobre los públicos, es una apelación que podríamos decir, en términos más filosóficos, que es de lo antepredicativo y lo prereflexivo. Antepredicativo quiere decir que es ajeno al predicado, a la estructura de sujeto-predicado, a la estructura de una escritura, de la composición de proposiciones. Y prereflexivo quiere decir que muchas veces las operaciones de adhesión que se dan a través de las imágenes escapan a la reflexión, escapan al juicio, al cálculo, a las operaciones del dominio de la conciencia. Hay una idea de velocidad también en esto de lo fluido. Lo que hace es que no haya posibilidad de armar anclaje con determinadas, con determinadas ideas, con determinados vínculos, ¿no? Hay un único problema que encuentro con estas aperturas, y lo he pensado, digamos, respecto de el Tinder y esas plataformas, es que los cuerpos y el amor se transforman también en una mercancía. Es como si pasaran un catálogo, ¿no es cierto? Eso me da un poco de pena, porque conocer a alguien lleva más tiempo, no es una mercancía que se pueda, digamos, primero hay una producción para presentarse ahí, y después ese descarte veloz que puede haber y que se pasa rápidamente, ¿no? Hoy por hoy el riesgo es que una imagen sea literal, es decir, que no provoque el pensamiento. ¿Cómo hacer para que un sujeto ponga en juego lo que de manera más íntima lo habita? La pasión. Uno de los actuales rasgos es que el capitalismo, para cumplir su voracidad de mercado, le quita pasión a las personas. Sin realidades, buscando los portales, haciendo lo que quiero, son mis verdades. Yo no miento, siempre fui real, por eso mismo la realidad me tiene miedo por hablar. Intensa circulación afectiva, inmediatez, exaltación del registro en imágenes. En su sinergia, las redes sociales generan condiciones para procesos de idealización, cuya contracara, la caída de lo ideal a lo abyecto, suele darse en procesos también veloces, intensos y masivos. Paradojas de la convivencia de sentido, entre lo valioso y lo aborrecible. Estamos regidos por la imagen, tenemos todo este imperativo de autorrepresentarnos, implica construir una imagen propia y mostrarla a riesgo de que el otro no nos reconozca en lo que nosotros creemos. A veces esa interpelación a ser feliz ya, a ser feliz en todo, te tiene que ir bien en todo y todo ya, tenés que ser exitosa o exitoso en el amor, en el sexo, en la amistad, en el trabajo, en cualquier aspecto de tu vida. Y bueno, es difícil sostener estas cosas y por ende las personas estamos cada vez también más deprimidas, más angustiadas, más con sensación de fracaso, porque es imposible hacer todo el tiempo. El tema de los jóvenes con respecto al futuro es todo un tema. Los nuevos modos de subjetivación en la época actual de los jóvenes tienen que ver justamente con la precarización, la lógica del instante, el aislamiento, el no armar comunidad o la dificultad para armar lazos solidarios, el individualismo exacerbado, la meritocracia. Todo esto produce efectos, además, en la salud en la salud y la salud mental en particular de los jóvenes. Si lo pensamos así a nivel del colectivo, me parece que un modo de frenar esta aceleración es reparar en aquellos puntos críticos que nos plantea el estado actual de la sociedad. En esta aceleración que hay, va de la mano cierta despolitización que hay, es decir, cierto desinterés o dificultad para prestar atención a los asuntos públicos. Y con respecto a las redes y a las redes que cada vez son más veloces y más inmediatas y más cortas, realmente, ¿qué tipo de comunidad se puede armar ahí? No se arma comunidad, cada uno tira lo propio. En el mejor de los casos se propone un encuentro presencial para conocerse con esos otros, pero
no hay una comunidad donde haya un intercambio real y donde haya un construir colectivamente algo. Lo social entonces se constituye ¿por qué? Porque alguien puede estar esperando la respuesta del otro. Allí, cuando lo más íntimo de mí habita en el otro. Ahí se constituye lo social. Todo lo demás puede ser una puesta en escena, una reunión, una fiesta, esto es lo social. Yo creo que es una comunidad ficticia. Vos mostrás en las redes sociales lo que querés mostrar. Digo, yo muestro que estoy tomando un café y capaz que no lo tomo. Saco la foto del café con la tostada que quede lindo en la foto y puedo no tomarlo. Y la otra persona dice, wow, mirá cómo desayuna este pibe. Entonces es una realidad y una libertad ficticia. ¿Cómo es la vida en comunidad? Y la vida en comunidad es eso, es la posibilidad de compartir respetando e incluyendo, no solo respetando, digo, compartir con las diferencias las nuevas significaciones que no anulen esas diferencias y que por lo tanto no discriminen a las diversidades, ¿no? Es una nueva categoría, digamos, cuando yo hablaba de la categoría de comunidad, es una categoría que viene de la sociología. Se han transformado, digamos, las relaciones sociales en función de las redes y del mundo digital y hay que pensar en nuevas formas de comunidad. Efectivamente existen comunidades digitales que tienden a la endogamia de algún modo, se ve eso fuertemente, sobre todo en relación a las opiniones políticas, ¿no? Bueno, no me gusta cómo opinaste, te saco de mi grupo y operan como formas de comunidad cuyos lazos se construyen de modo más o menos individual también. En la medida que eso fragmenta y deja a la chica, al chico, al chique solo, te va en detrimento, digamos, de su posibilidad de pensarse con otros, en un proyecto a futuro, ¿no? Ahora, si el uso es otro, vemos cuántas cosas van encontrando, creando, puede ser una herramienta de encuentro, puede generar potencia también. Todo lo que es el ciberfeminismo, o sea, es un arma, una herramienta potente. El activismo es una situación que puede suceder las 24 horas del día. El activismo, hay muchas personas que se imaginan el activismo en las calles, pero hacer lo que estamos haciendo en este momento es hacer activismo. Hacer activismo también es escribir un posteo para nuestras redes sociales. Sí, hay muchísimas personas que durante mucho tiempo trabajan en una computadora, ¿sí? y hacemos trabajo de computadora, que eso también es activismo, ¿sí? Hay algo medio peligroso en las redes, que es que no solo la información se vuelve virtual, sino que las personas también como que se pierde la realidad de las personas que están involucradas, y la cuestión más tangible. Casi pareciera que es una fantasía y no una persona la que está involucrada realmente. Se está perdiendo mucho la cuestión de resolver cara a cara, cuerpo a cuerpo, los problemas, y las redes en algún punto son una pantalla protectora, donde uno está casi hablando consigo mismo, porque lo que tiene enfrente es una pantalla, no una persona. Cómo generamos producciones colectivas, cómo generamos espacios colectivos, cómo generamos espacios colectivos de resistencia, de lucha, de espacios colectivos que permitan poder pensar la organización de un mundo de otra manera. Creo que necesitamos construir un lugar, una utopía, donde nuestros sueños y nuestros deseos puedan ser posibles.